de familia, el juez puede tomar medidas de oficio. El juez puede ordenar la producción de prueba de oficio. En un proceso civil se puede. En un proceso de familia se puede. ¿Y por qué en un proceso de familia se puede? Se puede porque el compromiso de derecho involucra cuestiones íntimamente vinculadas con las relaciones personales que no admiten dilación y que exigen un activismo del juez mayor. Y esto hace que estas facultades, que no son admitidas en el proceso civil en general, en el proceso de familia, sí lo estén. Esto al mismo tiempo va unido al principio de inmediación. El juez se convierte en un protagonista del proceso. El juez pasa a tener una cercanía con la parte que no es lo propio de la cercanía con la parte que el juez civil en general tiene. Este es el orden que ustedes tienen que tener, el sistema mental que ustedes tienen que tener cuando se remiten al código para ubicar cada tema puntualmente. Ahora lo vamos a detener y vamos a trabajar los lineamientos generales de cada título, que es lo único que vamos a poder trabajar, para que ustedes tengan una idea general de la finalidad que se ha perseguido con la regulación de cada instituto. Matrimonio. Matrimonio seguro que es lo que más sabe todo, porque es lo que más divulgación de los medios públicos tuvo. Fundamentalmente divorcio, pero matrimonio también. Y matrimonio también, ¿por qué? Fundamentalmente en una cuestión. El derecho de familia tiene otra particularidad, que también hizo que la doctrina clásica se preguntara si el derecho de familia es derecho público o derecho privado. ¿Por qué? Porque en el derecho de familia que prima el orden público por sobre la autonomía de la voluntad. ¿Y qué prima en el derecho privado patrimonialista? La autonomía de la voluntad. ¿Eso se conserva hoy? Ha habido un repliegue importante de el orden público en beneficio del avance de la autonomía de la voluntad. Ahora, este avance de la autonomía de la voluntad, ¿es sin límite? ¿Todo se puede? No. El orden público sigue estando. Y el orden público ahora van a poder ver en qué medida sigue estando. ¿Y se suspende qué principio? En un principio que no está expresamente establecido en el código, pero que aflora, que surge, y que es el principio de solidaridad. El principio de solidaridad lo vamos a ver presente y funcionando como límite en todos los institutos que constituyen este sector de derecho privado. Por ejemplo, matrimonio. ¿Qué es lo primero que se dijo? Y se motivó una gran discusión en la etapa de elaboración de lo que terminó siendo el Código Civil y Comercial. Ustedes recordarán que cuando estábamos en la instancia de anteproyecto, lo primero que salió a la luz es que se había flexibilizado el matrimonio en lo que tenía que ver con los efectos personales. Porque, ¿cuáles eran los efectos personales antes? Cuando una pareja se casaba, ¿qué le decía al oficial público? Usted queda sometido al deber de fidelidad, al deber de cohabitación y al deber de asistencia y alimentos recíprocos. Ahora el oficial público se limita a decirle que a los futuros esposos: si ustedes manifiestan ante mí el consentimiento, ustedes van a estar sujetos a qué? Solo a los alimentos recíprocos. Se flexibilizan los efectos, deja de ser un deber exigible, el deber de fidelidad y de cohabitación. Cuidado cuando ustedes se remitan al código y lean, si no
personales, que se van a encontrar con que se habla del deber que entre los cónyuges se debe cooperación, el deber moral de fidelidad y convivencia mutua. Hablar de deber moral de fidelidad, ¿me está diciendo algo? ¿La moral es exigible? Llegar a esta fórmula final de lo que terminó siendo la norma vigente fue resultado de un debate y de posiciones contrapuestas que la única manera de lograr un acuerdo era que la fidelidad como término estuviera plasmada en el enunciado legal. Entonces, ¿qué se dijo? Deber moral, porque deber moral no le unía exigibilidad. Esta vez que se haya suprimido el deber de fidelidad y el deber de cohabitación, si uno lo analiza desde el espíritu del sistema, uno con total seguridad puede decir que está bien. ¿Y por qué está bien? Porque el sistema se apoya en tres principios rectores: el principio de autonomía, el principio de pluralidad y el principio de solidaridad. El principio de autonomía, ¿qué me está indicando? Que la persona es autónoma para la elección y para el diseño de su proyecto de vida. Y me está indicando también que la familia es un mundo privado y que el Estado no puede influirse en el interior de la familia y que solo va a poder hacerlo cuando haya un preciso compromiso de derecho. En función de esto, en el interior de una pareja, es lógico pensar que si una pareja enamorada se casa, le surge el compromiso moral de tener fidelidad recíproca. Pero el Estado puede monitorear, controlar de que estén cumpliendo el deber de fidelidad. En los hechos, cuando ese deber de fidelidad era exigible, el Estado se fijaba si cada uno en el interior de su familia cumplía con ese deber de fidelidad. La familia es un mundo privado y cada uno dentro de su privacidad actúa conforme a su elección de vida. Ahora, cuando su elección de vida perjudica al otro y compromete un derecho, y ese derecho se traslada, y ese compromiso de derecho se traslada al ámbito de lo público, ahí sí se debe actuar. Nosotros pasamos a tener un sistema en el cual lo que se prioriza es la facultad de autorregulación en el interior de una pareja. Y es por eso que se suprimen estos efectos personales. Ahora la pregunta que sigue: ¿por qué suprimir estos efectos personales y conservar con la misma extensión el deber derecho de alimento? El deber derecho de alimento, ¿por qué se conserva? Porque esta es la dignidad y calidad de vida de la persona. Es un derecho humano. Va unido a la protección de la persona. Y por tanto, resulta necesario preservar este derecho. ¿Se comprende el por qué? ¿Sí? Esta flexibilización que se debe en la interior del matrimonio en el aspecto personal se traslada al después del cese de este proyecto de vida común. Porque nosotros antes, ¿qué teníamos en materia de divorcio? Teníamos un sistema de divorcio pausado. Uno podía optar por la separación personal o por el divorcio vincular. Separación personal solo significaba un cese de la comunidad de vida, pero no se recobraba la actitud nupcial.
divorcio vincular se recordaba el artículo nupcial, eso permitía que cualquiera de los integrantes de ese matrimonio disuelto pudiera volver a contraer matrimonio en un futuro. Y podía llegar a cualquiera de esos dos caminos alegando una causal objetiva o alegando una causal subjetiva. Ahora se produce un cambio radical, porque pasamos de un sistema causado a un sistema incausado, en el cual puedo divorciarme a través de una mera petición en la justicia. ¿Tengo que expresar el motivo, la causa? No. E inclusive el cambio va más allá, porque no puedo optar por la separación personal o el divorcio vincular. El único camino que prevé el sistema es el divorcio. Esto se corresponde con la flexibilidad que el sistema adopta en el durante el matrimonio. Es comprensible que si flexibiliza el contenido personal del matrimonio, flexibilice también el camino para ponerle fin al matrimonio. ¿Cómo puedo ponerle fin al matrimonio? Como les decía, se convierte en una mera petición. Lo que sí, esa petición la debo formular en sede judicial. No tengo otro camino posible. Aun cuando en la instancia del proyecto se discutió y se debatió esa posibilidad que ya está vigente en otros países de introducir en paralelo al divorcio judicial el divorcio en sede administrativa, esto no prosperó en nuestro país y el único camino posible para divorciarse es el camino judicial. Cualquier miembro de la pareja casada puede pedir el divorcio. La petición puede ser unilateral o bilateral. El código me fija una condición de procedencia, que si no cumplo con esta condición de procedencia, el juez tiene el deber de no admitir la petición de divorcio. ¿Y cuál es esa condición de procedencia? Que esta petición unilateral o bilateral debe ser acompañada de una propuesta reguladora del sexo. ¿Está claro esto? Acá vemos cómo florece el principio de solidaridad familiar. Acá encontramos un límite a la autonomía. Siempre la solidaridad actúa como límite de la autonomía. ¿Y por qué me pone este límite? Si se parte de la regla de la autorregulación. Porque se corresponde con el espíritu del sistema. Si decimos que el espíritu del sistema está anclado en la protección de la persona, es comprensible que el legislador haya fijado este límite y exija que la pareja antes de divorciarse arregle, resuelva todo lo que se viene después con el cambio de estado. Una pareja casada, cuando se divorcia, pasa del estado de casada al estado de divorciado. El hecho de pasar de estado no es un simple hecho, va unido a otras cuestiones a resolver. Definición de la atribución de la vivienda, definición de los alimentos, definición del régimen de cuidado y comunicación con los hijos si lo hubiera, distribución de los bienes habidos durante la unión. Y todas estas cuestiones las vamos a dejar de resolver. Entonces la norma indica, respetando la facultad de autorregulación que tiene la pareja. Ustedes pongan en ejercicio la autonomía de la voluntad también para negociar los efectos. Pero tienen que acompañar a la justicia este proceso de negociación a través de una propuesta reguladora de sexo. ¿Se comprende esto? Vamos por partes.
jurídica. Sí, estoy planteando una petición unilateral de divorcio, el que lo pide va a acompañar una propuesta reguladora de efectos. Entonces voy a estar frente a un acto jurídico unilateral. Si no va a poder ser homologado por el juez, porque solo va a poder ser homologado por el juez cuando llega a convertirse en un acto jurídico bilateral. Entonces, acá está lo importante. Lo voy a poder encontrar con distintas situaciones. Vamos a la más simple. Empecemos con la más simple. Una pareja dice esto no va más. Entonces deciden, de común acuerdo, peticionar conjuntamente el divorcio. Hay comunicación entre ellos. Entonces no solamente acuerdan divorciarse, sino también deciden negociar y definir todas las consecuencias que derivan del cambio de estado y diseñan una propuesta reguladora de efectos. Entonces van a la justicia y piden conjuntamente el divorcio y junto con esta petición acompaña la propuesta reguladora de efectos. ¿Está claro? En estos casos, ¿con qué propuesta reguladora de efectos me puedo encontrar? Me puedo encontrar una propuesta reguladora de efectos total y comprendió el todo de los efectos a regular. O puede ser a lo mejor si hayan acordado algunas cuestiones pero no otras. Por ejemplo, se pusieron de acuerdo con lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos. Se pusieron de acuerdo en lo que tiene que ver con los alimentos a los hijos. Se pusieron de acuerdo en lo que tiene que ver con la distribución de la vivienda. Pero no pudieron arribar a un entendimiento común respecto a lo que tiene que ver con la distribución de los bienes, que hubieran estado regidos por un régimen de comunidad. En este caso, el juez ¿puede homologar esa propuesta? Sí, y después tendrá que plantear una liquidación de ese régimen de comunidad. Lo deseable es que el abogado trate de trabajar con esa pareja para que traten de zanjar en esta propuesta reguladora de efectos todas las cuestiones que derivan del cambio de estado. Pero también hay un límite en el profesional, porque también el profesional tiene que darse cuenta a dónde está el límite, porque puede perjudicar el arribar a un acuerdo respecto a las otras cuestiones. Entonces, en ciertas situaciones es conveniente regular hasta el límite de lo acordado y dejar para después las otras cuestiones. ¿Se comprende? ¿Qué otra situación me puedo encontrar? Con que pida una petición unilateral de divorcio, porque solo uno de los integrantes del matrimonio quiere divorciarse y no logra el avenimiento del otro. En este caso va a acompañar una propuesta unilateral de reguladora de los efectos. En este caso, esta propuesta reguladora de efectos necesariamente va a tener que sustanciarse, porque hay que notificar al otro cónyuge para que el otro cónyuge tome conocimiento de esa propuesta reguladora de efectos y pueden tomar distintas actitudes respecto a esa propuesta reguladora de efectos. ¿Qué puede decir la otra parte? La otra parte puede decir: rechazo indígene y en todos sus términos la propuesta, y acompaña la contrapropuesta. Acepto en un todo la propuesta. Acepto en parte la propuesta. Y acá están también las facultades de inmediación a las que hacía referencia que le corresponden al juez de familia. El juez va a tener que tratar de avenir a las partes, de acercar a las partes, y no va a poder homologar esa propuesta hasta tanto se llegue a una propuesta única. Es decir, que lo que fue inicialmente una propuesta unilateral se convierte en una propuesta bilateral, vinculante para ambos ex-esposos. ¿Se comprende esto? Y dije ex-esposos. ¿Por qué? Porque así como el sistema me exige que la petición tiene que estar unida a la presentación de la propuesta, la sustanciación de la propuesta no condiciona
el pronunciamiento del juez respecto al divorcio, porque si no se desnaturaliza lo que el código denomina una mera petición. No hay controversia respecto al divorcio. Por tanto, el juez puede decretar el divorcio mañana y ordenar la suspensión de la propuesta. Claro que puede. Debe. ¿Se entiende esto? ¿Puede un cónyuge ante la petición unilateral de divorcio hoy decir no quiero divorcio? No puede. Y si lo dice, en nada influirá la decisión del juez. Porque si la parte que lo pidió cumplió con la forma que el sistema le exigió, que es la presentación de la propuesta reguladora de texto, el juez tiene el deber de decretar el divorcio, aun cuando medie resistencia o negativa del otro cónyuge. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Es decir, que puedo encontrarme con una petición de divorcio que conforme a su propia naturaleza se obtiene rápidamente con un pronunciamiento favorable, mientras que puedo estar en el marco de un proceso en el cual lo que se sustancie sea la propuesta reguladora del sexo. Aclaro que dentro de estas facultades de inmediación, de protagonismo que tiene el juez de familia, no solamente va a poder ordenar la producción de pruebas. Si ustedes se ponen a leer detenidamente los artículos del código, se van a encontrar con que también el juez puede ordenar medidas de seguridad en torno a la efectividad de los derechos que hacen al contenido de la propuesta. E incluso el juez puede tratar en estas facultades de cercanía que tiene con la parte de llegar a un entendimiento en el ámbito propio de las audiencias para llegar a acuerdos respecto a otras cuestiones que salen a la luz y que deben resolverse y que no han sido incluidos en los términos de la propuesta. Es decir, que la propuesta final puede llegar a tener un contenido mayor que lo que inicialmente se presentó y se acordó. ¿Se comprende? ¿Estos efectos que surjan de la propuesta reguladora del sexo son definitivos? No, pueden ser revisados a futuro. Y sí, si las circunstancias cambian. Ustedes recordarán cuando estábamos frente a los incidentes o a las acciones que se plantean de manera autónoma con posibilidad de divorcio, que se vinculan con los efectos de que era materia revisable. Lo que causa Estado es una sentencia de divorcio, porque hace al estado de familia. Eso lleva a diferenciar lo que antes diferenciábamos entre las acciones de estado de familia y las acciones de ejercicio de estado de familia. ¿Qué es una acción de estado de familia? El divorcio es una acción de estado de familia. Una acción de filiación es una acción de estado de familia. Y una acción de ejercicio de estado de familia es aquella acción que intento a los fines de lograr la realización de un derecho derivado del estado de familia que tengo. Si en mi calidad de cónyuge pido alimentos, es una acción de ejercicio de Estado. Las acciones que causan Estado, ¿cuáles son? Las acciones de Estado de familia. Las acciones de ejercicio de Estado de familia son revisables si las circunstancias cambian. Tengamos en cuenta que está de por todo el compromiso de derechos. ¿Queda claro esto? Bien. Dentro del divorcio, tienen que tener en cuenta ustedes que otra luz que se observa respecto al principio de solidaridad lo van a encontrar dentro de lo que el código denomina piso mínimo de protección en el divorcio. Hay ciertos derechos por divorcio que si no los planteo y no los negocio en la propuesta reguladora de divorcio,
después no voy a tener posibilidad de reclamarlo. Les doy el ejemplo más simple y el más preocupante, si se quiere, porque es el que pretende toda persona divorciada. Alimentos. Ustedes recordarán que en el sistema anterior, ¿quién tenía derecho a percibir alimentos? El cónyuge inocente. El cónyuge culpable solo podía reclamar qué alimentos, los alimentos de extrema necesidad, y también tenía a su favor el cónyuge enfermo los famosos alimentos del artículo 208. Si ustedes le vienen a la consulta hoy una persona que dice: me divorcié, quiero reclamarle a mi ex cónyuge alimentos, ¿ustedes qué le van a decir? Le debo decir que en principio no puede, salvo que su situación quede comprendida en alguno de los dos supuestos de excepción comprendidos en el piso mínimo de protección, que son los únicos supuestos de procedencia del deber alimentario con divorcio, y que son extremos. ¿Cuáles son? Uno de ellos es que se logre acreditar una enfermedad preexistente al divorcio que impida a la persona autosustentarse. Acá tengo dos extremos a probar. Primero, que la enfermedad sea preexistente al divorcio, es decir, que existía antes de decretarse el divorcio. Pero al mismo tiempo no basta con acreditar que tenía una enfermedad antes, sino que esa enfermedad me invalida para poder producir alguna actividad rentable que me permita el autosustento. ¿Está claro esto? ¿Y cuál es el otro supuesto? El otro supuesto son los alimentos de extrema necesidad, que son los alimentos que antes tenía comprendidos en el artículo 209, en los cuales también tengo que acreditar los extremos: la falta de recursos y la imposibilidad de procurarme esos recursos para atender a mis necesidades. Respecto a estos alimentos, en el caso en que pueda acreditar estos dos extremos, el código me pone un límite en cuanto a la vigencia de estos alimentos, porque los alimentos no se pueden extender más allá del tiempo que hubiera durado el matrimonio. Por ejemplo, un matrimonio que dura 2 años solo va a tener derecho a sus alimentos por el término de 2 años. Y tengo otro límite, y siempre y cuando no cuente con una compensación económica a su favor. Ahora les voy a explicar rápidamente qué es una compensación económica. Es decir, con esto que les quiero expresar, hoy voy a poder reclamar alimentos así porque sí, después obtuvo un divorcio. No, solo voy a poder recurrir a estos alimentos y siempre que cuente con estos extremos para poder acreditar en sede judicial y que me legitimen para el reclamo. Ahora, si esta persona hubiera venido antes a la consulta y hubiera venido en estancia en que todavía está casada y pretende divorciarse, y le hubiera manifestado a cualquiera de ustedes: yo quiero tener una prestación alimentaria, necesito una prestación alimentaria a mi favor, yo puedo negociar una prestación de alimentos, aun cuando mi situación no quede comprendida dentro del presupuesto de excepción comprendido en el piso mínimo de protección. Sí, porque parto de qué idea, de que la ley prioriza
la facultad de autorregulación de la persona. Y por tanto, si la persona, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, acuerda con la otra parte de la relación, fijar una prestación de alimentos, perfectamente puede. Para esto y en el ámbito de la negociación, si se llega a un entendimiento, se va a poder fijar. Pero si no aproveché esa oportunidad para hacerlo, después no lo voy a poder reclamar. ¿Está entendido esto? ¿Sí? ¿Por qué solo el código reconoce estos dos supuestos de excepción en el piso mínimo de protección? Vuelvo a lo mismo de siempre, y es como ustedes tienen que interpretar el sistema. Porque responde al espíritu, responde a la protección de la persona. Acá, evidentemente, esta es una situación límite de la persona y necesita una protección desde el derecho, y por tanto quien fue su pareja tiene el deber de procurar esa prestación de alimentos que pueda atender y que pueda realizar y proteger la dignidad de la persona y su calidad de vida. ¿Está claro hasta acá? ¿Qué otro efecto está comprendido en el piso mínimo de protección y que por tanto voy a poder reclamarlo si no lo comprendía en la propuesta? Lo que se denomina la compensación económica. La compensación económica es un instituto nuevo, es un instituto que lo tengo reconocido como derecho mínimo en matrimonio y lo tengo reconocido como derecho mínimo en unión convivencial. El matrimonio lo que me exige primero, ¿cuándo procede la compensación económica? Cuando yo logre acreditar que como consecuencia del divorcio he sufrido un desequilibrio económico. El divorcio mismo es el causante de mi desequilibrio económico. Si yo no logro acreditar esta relación de causa-efecto, la compensación económica no la puedo pedir. Pero el abogado tiene que ser diligente, porque este derecho al planteo caduca. Seguimos con esa misma persona que ya está divorciada. Si esta persona le dice, a mí también me dijeron que se incorporó lo que se llama la compensación económica y quiero reclamarla, ¿puedo? Entonces, ¿qué le van a tener que decir ustedes? Y bueno, ustedes van a tener que acompañar elementos de hecho que me permitan acreditar que, como consecuencia del divorcio, esto le ha generado un desequilibrio económico. Pero al mismo tiempo, ¿qué otro extremo debe estar presente para el planteo? De que no haya transcurrido más de 6 meses desde el dictado de la sentencia de divorcio. Porque si transcurrieron 6 meses, ese derecho al planteo caducó. ¿Estamos? Porque si no, eso se podría prestar también arbitrariedad. Porque si yo digo, ay, a mí el divorcio me dejó en la ruina, y yo dejé pasar 2 años, y después me acordé que podía reclamar la compensación económica, en realidad en la ruina no estaba, porque no voy a dejar transcurrir tiempo sin reclamar un derecho que puede atender a esa situación crítica económica en la que quedé como consecuencia del divorcio. Por lo tanto, tengo que estar diligente a los fines de hacer el planteo, porque al mismo tiempo tengo que pensar que ese derecho que me asiste, al mismo tiempo se dirige a otro que debe cumplirlo, y resultaría injusto para el otro que después de un tiempo considerable esté reclamando este derecho. Por eso la norma fija un plazo dentro del cual lo debo plantear. Si no lo planteo, caduca. Este mismo plazo se extiende también para la unión confidencial. Lo que sucede que es como una situación práctica, lo que el código me dice es que este derecho al pedido caduca
sino lo pido desde los pendentes de haber cesado la unión confidencial por cualquiera de las causas en el cese de la unión confidencial contemplada en la norma. ¿Sí? El otro supuesto comprendido en el piso mínimo de protección es la atribución de la vivienda. Aclaro que también en la propuesta reguladora de efectos puedo completar la atribución de la vivienda, pero no la comprendí porque no llega a un acuerdo. Voy a poder pedirla judicialmente, sí, porque está comprendida en el piso mínimo de protección. Y eso es sumamente importante, porque la protección de la vivienda tiene una cabida dentro del nuevo sistema sumamente importante, porque se parte de la idea de que el acceso a la vivienda es un derecho humano que le cabe a toda persona, y es por eso que está comprendido en el piso mínimo de protección. Ustedes recordarán, y si ya han trabajado en derechos reales, entiendo que sí, ¿no? El doctor Nadalini me parece que ya dictó en su clase. El régimen de protección de la vivienda, con un criterio metodológico también alcanzado, está comprendido dentro del título de bienes en el libro primero personas. Atendiendo a este régimen primario contenido en el libro primero, es que todo lo que tiene que ver con protección de la vivienda en el ámbito de las relaciones de familia sigue igual la sintonía con los principios rectores contenidos en los artículos 244 y siguientes del Código Civil y Comercial. Bien, con esto terminamos matrimonio en el aspecto personal. Dos palabras respecto al aspecto patrimonial. Solo decirles que nosotros antes, ¿qué pasaba cuando una pareja decidía casarse? Tenía que tener claro que si optaba por casarse, quedaba sometido al régimen de comunidad de ganancias. Por tanto, como regla muy general, una vez casado, todo lo que adquiría durante el matrimonio a título oneroso pasaba a integrar lo que era la masa común sujeta a división al momento de la disolución. Esto indicaba que había una clara distinción entre bienes propios y bienes gananciales. La pareja podía celebrar una convención matrimonial mediante la cual acordara regular sus relaciones patrimoniales a través de un régimen de separación de bienes. No, porque era violar el orden público, porque el régimen de comunidad respondía en su conjunto a normas de orden público. Por tanto, la pareja no podía elegir. Si no quería estar sujeto a un régimen de comunidad de ganancias, ¿qué tenía que hacer? No casarse. ¿Qué pasa ahora? Acá también tenemos otro cambio radical, y que tiene que ver con esta facultad de autorregulación que se concede a la persona. Pasamos a tener un sistema convencional no pleno. ¿Qué significa esto? La ley reconoce dos variables en el aspecto patrimonial del matrimonio. La pareja va a poder optar por regular sus relaciones patrimoniales en el marco de un régimen de comunidad que en términos generales, con pocos cambios, importantes y necesarios, pero que en su conjunto son pocos, al régimen de comunidad que teníamos regulado antes, u optar por el régimen de separación de bienes. ¿Cuándo se puede ejercer la opción? La opción se puede ejercer en el antes de casarse a través de lo que se conoce como una convención matrimonial. Una convención matrimonial que debe seguir con la forma de escritura pública bajo pena de nulidad. Es una formalidad solemne a cumplir. Esta convención matrimonial está sometida a una condición: que el matrimonio se celebre.
Si ustedes se fijan en el código, cuando regula las diligencias previas, se indica que en el trámite de las diligencias previas, en el caso de que la pareja hubiera celebrado una convención matrimonial, tendrá que acompañar el título en donde conste esa convención matrimonial a los fines de que se traslade al acta de matrimonio los datos registrables de esa convención matrimonial. ¿Está entendido esto? ¿Por qué no pleno? Porque la ley me limita la posibilidad de actuar. Puedo elegir, pero puedo elegir entre las variables que el sistema me ofrece. Yo puedo regular como quiera mis relaciones patrimoniales. No, me tengo que ajustar, si me caso, a un régimen de comunidad o a un régimen de separación de bienes. Ahora, si yo elegí al momento de casarme un régimen de los dos previstos en el sistema, comunidad o separación de bienes, ¿de por vida tengo que estar sujeto a este régimen? No, tengo la posibilidad de mutar. Si elegí inicialmente un régimen de separación, ¿me puedo pasar a un régimen de comunidad o a la inversa? Si elegí un régimen de comunidad, pasarme a un régimen de separación? Sí puedo. Con una condición: debo permanecer un año como mínimo en el régimen inicialmente elegido y debo cumplir con la forma de escritura pública. Y para que aquí la publicidad y trascienda a los terceros, tengo que trasladarlo a sede registral. Esto hace que el acta de matrimonio esté diseñada de forma distinta hoy a lo que lo estaba antes, porque ahora tengo que dejar espacio a los fines de introducir estas notas marginales con los sucesivos cambios que se puedan ir presentando con el correr del tiempo. Tengo en claro y tengo que tener muy en claro esto, hasta tanto no lo traslade al plano registral no quiere publicidad, y por lo tanto no trasciende a los terceros, y si no trasciende a los terceros es inoponible a los terceros. Ahora, si no elegí, el sistema se inclina, como lo hace el derecho comparado en su conjunto, por establecer como régimen supletorio ante la falta de opción libre de la pareja el régimen de comunidad. ¿Estamos hasta acá? Sí. También puede notar que está frente a un matrimonio, por ejemplo, que se casó 6 meses antes de entrar en vigencia el código, van a tener que esperar 6 meses más. En el caso de matrimonio de año, van a poder mostrarse el régimen. Esto se corresponde con el artículo 7 del código, que hace referencia al derecho transitorio. La nueva ley se aplica a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Nosotros estamos frente a un matrimonio vigente, relación jurídica existente. Por tanto, se le aplica en su totalidad el nuevo sistema. Esto me está indicando que puedo votar de régimen porque el sistema me lo permite. ¿Se comprende? Bien. Voy a aclarar una cuestión. En el caso en que va a ser muy diferente si yo muto de un régimen de comunidad a un régimen de separación. Y esto también el ciudadano lo tiene que tener muy claro. ¿Por qué? Porque si yo estoy mutando de un régimen de comunidad a un régimen de separación, necesariamente en la misma escritura voy a tener que liquidar previamente la comunidad de ganancias para poder después mutar. Porque yo tengo que repartir esta masa común. Porque
el patrimonio en particular de cada esposo, que va a formar parte del régimen de separación de bienes. ¿Se comprende? No, si hay acuerdo, si ya tengo personas capaces. La partición de un régimen de comunidad puede ser por tres caminos posibles: partición judicial, partición mixta o partición privada. Partición judicial es cuando las personas que no son capaces, o cuando no hay acuerdo, o cuando hay oposición de terceros. Partición mixta sería cuando llega un entendimiento, un acuerdo, por ejemplo, en la propuesta reguladora de efectos en el divorcio, en el caso del divorcio. Y una partición privada sería la que se formaliza en un escribano público, en el cual tiene que ser personas capaces, no tiene que haber oposición de terceros y tiene que ver acuerdos. Si eso se da, estoy de acuerdo con cada régimen, se sobreentiende que estoy de acuerdo en liquidar una comunidad. Entonces el mismo juez, el mismo escribano que va a entender en la mutación, va a entender también en la previa y necesaria liquidación de esa comunidad. Ahora, lo recomendable en estos supuestos que trabajen a la par, y eso es lo que tenemos que comentar desde el ámbito de los abogados, es que los abogados trabajen a la par con el escribano, porque obviamente un abogado interiorizado de las cuestiones de familia va a estar con mayor competencia para poder entender en este proceso liquidatorio, los fines de proteger debidamente los derechos de cada parte. ¿Está? Bien, lo que sí les quiero dejar en claro, hago un paréntesis acá y terminamos con régimen patrimonial. Habría miles de cuestiones para trabajar, pero no las podemos trabajar por tiempo. Pero sí no quiero olvidar decirles que el hecho de elegir un régimen de separación de bienes no me convierte en una persona casada totalmente libre del aspecto patrimonial. Y con esto no quiero escuchar a nadie, pero sí quiero alertar a todos. Porque si una pareja viene a consultarlos a ustedes y les plantea, quiero que ustedes me asesores sobre qué régimen me conviene elegir, esta es mi situación patrimonial, esta es la situación patrimonial de él, ¿me puede decir que nos aconseja? Perfecto, puede ser a lo mejor que lo más conveniente para esa pareja sea un régimen de separación de bienes, por ejemplo, porque los dos tienen autonomía económica, porque también hay un condicionamiento familiar, porque uno de ellos forma parte de una línea familiar. Entonces en esos casos a veces es conveniente un régimen de separación de bienes, porque separan la familia del patrimonio, y esto hace a la paz de la pareja también. Pero lo que sí uno debe aclarar, que cuidado, que no los convierte totalmente libres en el aspecto patrimonial. Porque miren ustedes qué pasa si cualquiera de los dos tras el matrimonio, cuando eligió un régimen de separación de bienes, contrae una deuda. Y contrae una deuda que se vincula con la manutención de la familia, cualquier o que tiene que ver con la educación de los hijos. Y el que asumió la deuda, el cónyuge deudor, no cumple la deuda. El acreedor va a poder ir en contra del otro cónyuge. Uno se diría primero si están en régimen de separación de bienes, ¿no? Ustedes saben que sí, porque en este supuesto hay solidaridad con la deuda, aun cuando esté en un régimen de separación de bienes. ¿Y por qué? Principio de solidaridad, protección de la persona. Y eso está comprendido en el régimen primario, que está conceptuado dentro del sistema como las disposiciones comunes a todos los regímenes. Es decir, que alcanza a toda pareja casada. Si has elegido un régimen de comunidad o un régimen de separación de bienes. Otro deber, separación de bienes. Inmuebles sede de la familia. El cónyuge titular decide vender ese inmueble. ¿Puede libremente venderlo? No puede. Porque el régimen primario me indica que requiere del asentimiento
del otro cónyuge, aun cuando estén en el marco de un régimen de separación de bienes. ¿Por qué? Porque atienden a la protección de la vivienda. Y la protección de la vivienda es un derecho humano que alcanza a los integrantes del matrimonio. Y por eso el código establece esa limitación, aun cuando hubiera elegido el régimen de separación de bienes. Pero claro, las normas tienen la regla que iniciar régimen de separación. Y aún cuando fue un bien propio. Y en un régimen de separación de bienes no hay propiedad ganancial. En particular, al momento de un divorcio, que es el propio. Pero cuidado, no confunda. En un régimen de separación de bienes no tengo propio y no tengo ganancial, porque hay separación de patrimonio y por tanto cada uno tendrá su patrimonio. Esa es su titularidad. Perfecto. En un matrimonio, una casa, bien propio de uno de ellos. Sí. Dinero. También. El hogar conyugal. Estoy en un régimen. Exacto. Pero es un poco lo que yo quería repetir también antes. Ese bien no entra dentro de la... Si es la sede de la familia, sí. Remítanse al código, a estas normas de alcance general para todo régimen y queda comprendido. Va más allá el código hoy que lo que iba antes, porque el código anterior, en el artículo 177, en el último párrafo, hacía referencia al inmueble propio de uno de los esposos, sede de la familia, pero me exigía otro elemento a reunir, que en ese inmueble hubiera hijos menores o incapaces. ¿Esto me lo agrega el código actual? No. Y una cosa más, que lo extiende más aún y lo hace más amplio. No solamente se extiende al inmueble, sino también a la disposición de los bienes muebles que son parte indispensable del inmueble. También requiere el asentimiento. Este requerimiento, como no vamos a alcanzar a ver en su conjunto bienes confidenciales, les comento que esta limitación al poder de disposición respecto al inmueble sede de la familia también se extiende a la unión convivencial, pero no a todo tipo de unión convivencial, sino solo a la unión convivencial registrada. Cuando se trata de una unión convivencial registrada y el conviviente titular quiera disponer del inmueble y controlar la disposición, hablo de la venta propiamente dicha, de la constitución de un gravamen o de un enterramiento de dominio. En cualquiera de estos supuestos requiero del asentimiento del otro integrante de la pareja. Cuidado, no confundir asentimiento con consentimiento, no es lo mismo. Ahora el legislador utiliza un término apropiado, porque el asentimiento es simplemente prestar la conformidad para el acto de disposición, porque quien presta el asentimiento no es parte del acto y por tanto no se obliga por el acto, solo permite que el acto se realice a través de su conformidad. Sí. No, están confundiendo régimen de comunidad con régimen de separación. Lo que dije es que en el régimen de separación de bienes no tengo propiedad ganancial, porque no tengo patrimonio común. Y por tanto, está el patrimonio particular de uno y está el patrimonio particular del otro. Si ustedes no quieren confundir, para no confundirse, hablen de bienes particulares de cada cónyuge en el régimen de separación de bienes. Siempre le digo a los alumnos, hablen del régimen de bienes particulares para no asociarlo con bienes propios. En el régimen de comunidad, como se forma una masa común sujeta a división, a la disolución, esto necesariamente me conduce a distinguir entre bienes propios y bienes gananciales, y eso sigue siendo en su conjunto igual, disculpen un segundito, esto sigue siendo en su conjunto igual que como era antes. ¿Se entiende? Con muy pocas variables en calificación de bienes,
pero en lo grueso vienen propios por esencia cuáles siguen siendo. Todo lo que lleva al matrimonio y todo lo que adquiera durante el matrimonio título gratuito y concepto de liberalidad, por herencia, por legado o por donación. La cosa es la atribución de la vivienda y otra cosa es un acto de disposición de la vivienda, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero disposición, no atribución, es otra cosa. El tema de los ¿Se comprende? El tema de los frutos. Sí. Eso, hablamos de eso de la Comunidad. El tema de los frutos. Sí. De bien propio, o sea, sí. Una de las partes. Sí. Como en qué momento hay que, en caso de divorcio, hay que evaluar, una evaluación previa al momento de la propuesta o en qué momento se plantea esa situación. Y otra cosa. Primero, le aclaro esta cuestión. Cuando yo hablo de fruto, no puedo decir de manera simple todo fruto proveniente de propio o bien ganancial. En el ámbito de comunidad es ganancial. Porque tengo que unir esto con el principio de la causa título. Y lo que me indica es que para que el fruto provenga de un bien propio o de un bien ganancial, lo pueda calificar como ganancial, tiene que haber sido delegado durante la vigencia del régimen. Entonces, lo importante es definir 5 hectáreas de campo. Sí. De campo. Sí. Esas 5 hectáreas de campo siguen estando dentro de sí. familiar, de la unión familiar. Matrimonio, unión No, familiar. matrimonio. El unión familiar no tengo bien propio ganancial, Nada, matrimonio. Me digo, sí. Los frutos deben dar por esas 5 hectáreas que son propias, pero me quiero divorciar. ¿En qué momento los evalúo? Bueno, ahí lo que tengo que tener en cuenta es cuando queda disuelto el régimen. Si me divorcié, dependerá de 3 situaciones diferentes. Primero, si peticioné conjuntamente el divorcio, si peticioné unilateralmente el divorcio, o si el pedido de divorcio estuvo precedido de un estado de separados de ellos. Voy al primero. Si pedí conjuntamente el divorcio, la comunidad queda disuelta al momento de la petición. Sí, pero hasta ahí el régimen. Por eso, ahí queda disuelta. Se decreta el divorcio el 10 de enero. A partir de esa fecha, todo lo que se devengue de ese campo con posterioridad será propio del titular. ¿Está claro? Petición unilateral de divorcio. Cuidado acá, no queda disuelto el régimen de comunidad al momento de la petición. Queda disuelto al momento de la notificación. Que no es lo mismo. ¿Está claro? De la notificación por el sustancia a la propuesta. Acuérdense que también va a ser el supuesto. Uno como docente tiene que ver porque el resto está escuchando y si no van a quedar lagunas. Voy al otro supuesto. Esta pareja peticionó conjuntamente, unilateralmente el divorcio, pero ya estuvieron separados de hecho. Supongamos que hacía 5 años que estaban separados de hecho previa a la petición de divorcio. Lo que me dice el código ahora, y por suerte que lo dice, y permite resolver serios problemas que teníamos antes, que la comunidad queda disuelta no al momento de que pedí el divorcio,
divorcio o que se notificó, sino que queda disuelto al momento en que ingreso al estado de separado de hecho. ¿Se comprende? ¿Sí? Y bueno, pero es justo. Porque digo porque es justo. Digo porque es justo. ¿Por qué es justo? Porque la comunidad se sustenta en el principio de solidaridad, y la solidaridad es sinónimo de esfuerzo común. Si la pareja se separó y el esfuerzo común y la colaboración recíproca se terminó, es justo que no haya más reparto. Entonces el reparto termina cuando ese esfuerzo común se terminó. ¿Se comprende? Que se deregue con posterioridad al estado de separado de hecho. Sí. Será que los frutos que hayan sido delegados durante el periodo de vigencia de la comunidad, vamos a hablar de más difícil, separación de hecho, el caso más difícil. Suponete que vos sos la titular del campo, ¿sí? Y ese campo lo tenías cultivado, y tuviste X frutos durante toda la vigencia de ese régimen de comunidad. A lo mejor estuviste en plena comunidad de vida 5 años y estuviste separada de hecho otros 5, con un total de 10 años de casado. Vamos a hacerlo fácil numéricamente. ¿De acuerdo? Bien. A mí me dice la norma que el régimen de comunidad queda disuelto al momento de incurrir en el estado de separado. De hecho, todos los puntos que se detengan con posterioridad al estado de separado de hecho serán propios. ¿Está? Mientras que todos los frutos que se devengaron en esos 5 años de plena comunidad de vida serán gananciales. ¿Puedo hacer una pregunta, doctora? Ahora, bien, perfecto. Pasaron 5 años entre 5 hectáreas y 5 años que no se tuvo. Cuando se precisiona al 5 años de, quedamos colocados en la situación que claramente se determina de que pasan a ser bienes propios. Ahora, ¿qué seguridad tiene en la parte que no tiene, que no era la actividad del bien propio, de que los frutos devengados durante los 5 años al computado no se expresen, no se dilapiden? Previamente, esa era la pregunta que yo te quería adelantar y sin le pido disculpas, pero me queda esta pregunta. Bueno, esa es una cuestión. Una medida cautelar. Antes de hacer cualquier tipo de presión. Es lo más recomendable que hay riesgo de ver frustrada la participación en la masa ganancial. Antes de cualquier presentación. No, revocaría como medida previa a la liquidación judicial. O como una medida dentro del marco de la propuesta de liquidación. Sí, eso está contemplado. Esto estaba contemplado antes, en el 233, 221, 233 del código anterior, y lo tengo previsto ahora en el nuevo código. Está previsto. El tema está de diligencia en las tablas. Bien. El tiempo corre y ya el tiempo pasó. Simplemente decirles 3 líneas finales para cerrar algunos cambios sustantivos en familia y termino. Cuidado con una cuestión que también va a ser motivo de preocupación en el ejercicio profesional. Unión confidencial. Tengamos en cuenta que la unión confidencial
como les dije al inicio, sigue siendo una situación fáctica. Lo que hace el código es evitarle cierta protección, pero no confundir unión convivencial con unión de hecho, o convivencia de hecho, o como la denominábamos, concubinato, porque no toda unión de hecho es una unión convivencial, porque el código me indica qué elementos estructurales permiten decir que una pareja está bajo unión convivencial. Solo van a estar en unión convivencial las parejas que sean mayores de edad ambos, que no tengan impedimentos de parentesco, ligamen, que no tengan una unión convivencial, otra unión convivencial vigente, y que tengan una permanencia mínima, una convivencia mínima con carácter de permanencia y estabilidad mayor a los 2 años. ¿Está claro? ¿Qué pasa? Que acceda a la consulta para que usted considere eso que estoy queriendo decir, que acceda a la consulta le viene una persona que dice, estuve 15 años conviviendo, lo más probable es que le diga que estuve 15 años pasado, y que en muchos casos no lo estén, porque se diga un poquito más, que estén conviviendo, se terminó de pareja y quiero reclamar esto, quiero reclamar esto, quiero reclamar esto, quiero reclamar esto. Ustedes van a entender que entrar a averiguar. Primero que nada, si eso que ella dice que estuvo, o él dice que estuvo en una unión de hechos, se corresponde con lo que el código llama unión convivencial. Si por ejemplo le dice, pero yo tenía un matrimonio anterior que no me divorcié, ahí ya está. No es unión convivencial. Es una unión de hecho, es una convivencia de hecho, que va a tener los mismos efectos dispersos que ya tenía reconocidos hoy, porque las leyes especiales que se han dictado y que han reconocido ciertos efectos, por ejemplo, todos los propios del ámbito de la seguridad social, previsional, de las leyes laborales, que van a seguir vigentes para las uniones de hecho, las convivencias de hecho, para las uniones convivenciales, todo eso va a seguir vigente. Y se suma el plus, la régimen propio de uniones convivenciales comprendido en el código. Ahora, si esta persona, después que le relata los hechos, ustedes pueden confirmar de que esa pareja vive en unión convivencial, ahí ustedes lo que le tienen que aclarar, y cuál es la pregunta que tienen que plantear seguidamente. ¿Su unión convivencial está inscrita? ¿Qué le puede decir? ¿Unión convivencial? No. ¿Por qué? Porque la unión convivencial, la inscripción de la unión convivencial no es constitutiva. Es solo con fines declarativos, de publicidad. Me permite, porque estamos de tiempo comprimido. Si yo sigo escuchando preguntas, déjame que si usted quiere. Cuando es registrada, por ejemplo. Pero déjeme terminar. Permítame terminar y después planteamos preguntas. Más que nada para aclarar la idea, disculpen. Si estoy en una unión convivencial, registrada o no registrada, voy a tener la protección de mínimos, porque el código para protegerme y otorgarme la protección de mínimos no me exige registración, porque no hace la constitución, sino hace la acreditación de la unión convivencial. Vuelvo a insistir en esto. En este mismo mínimo de protección, que está comprendido, compensación económica, atribución de la vivienda, derecho real de habitación de conviviente superficie, que es un derecho que se reconoce que no estaba reconocido antes, pero solo para quien vive en unión convivencial, insisto, y nada más. ¿Está claro? Esto para después del cese de la convivencia, que es el caso hipotético que yo les estoy planteando. Hay otros efectos que antes no los teníamos reconocidos y que pasan a ser reconocidos en la unión convivencial durante la convivencia. Si, por ejemplo, la persona viene y les dice, estoy conviviendo, pero mi conviviente no me asiste, yo le quiero reclamar alimentos. ¿Usted qué es lo primero que le van a preguntar?
¿Usted celebró un pacto de alimentos? ¿Ese pacto lo tiene registrado? No tiene registrado nada esta persona. ¿Pero tiene derecho a reclamar alimentos? ¿Antes tenía? No. ¿Ahora tiene? Si es unión convivencial, sí. ¿Está registrada o no está registrado? Porque el artículo 519 establece el deber de asistencia recíproco durante la convivencia. Protección de la persona, principio de solidaridad, pero solo durante la convivencia. Podré reclamarlo a través de la constitución de un pacto con cese de la convivencia si lo negocié y lo trasladé a un pacto, pero no si no lo pacté. Porque no es el requisito mínimo de protección de los derechos reconocidos después del cese. ¿Está entendido? Bien. Esto es lo que les quería aclarar respecto a uniones convivenciales. Aclaro que el reconocimiento del derecho real de habitación a favor de convivientes subordinados no deben asimilarlo como vocación sucesoria. El conviviente no tiene vocación sucesoria, no la tenía antes y no la vas a tener ahora. Otra cuestión que les quería decir, una modificación sustantiva en el ámbito de las relaciones parentales. Filiación se reconoce en tres fuentes: filiación por naturaleza, filiación por adopción, filiación por práctica de la reproducción humana asistida. Se flexibiliza muchísimo el proceso de adopción en materia de tiempos y en materia de reconocimiento de los derechos de quienes están implicados en el proceso. Fundamentalmente se flexibiliza también la forma de pensar los tipos adoptivos, ya no responde a parámetros rígidos. Si hablamos de tres tipos de adopción, que son autónomos uno de otro, antes teníamos la adopción simple, la adopción plena, ahora tenemos la adopción simple, la adopción plena y la adopción de integración. Antes la de integración la uníamos a la simple, porque le extendíamos sus requisitos. Hoy la adopción de integración es autónoma y diferenciada de la adopción simple. Y tengan en cuenta que un cambio importantísimo en materia de adopción es la prohibición expresa de la entrega directa. Y una muestra de esto es la exigencia para poder tramitar la adopción de encontrarse previamente inscritos en el registro único de aspirantes a guarda preadoptiva. Responsabilidad parental. El mismo cambio del término, pasamos de patria potestad a responsabilidad parental, nos está diciendo mucho. La responsabilidad parental hoy está pensada como un instituto en función del hijo, no en interés de los padres. Desde esta mirada se produce un giro total del régimen de responsabilidad parental. Nosotros antes partíamos de qué? De la diferenciación para definir titularidad y ejercicio de que los progenitores convivan o no convivan. ¿Recuerdan? Eso no lo tenemos que hacer más. No tenemos que diferenciar más entre convivir o no convivir, porque se parte como regla de que la titularidad es compartida y distinta y que el ejercicio es conjunto, convivan o no convivan los progenitores. Y también se parte como regla de que el cuidado personal del hijo como regla es conjunto. Y de manera excepcional, cuando el interés del hijo lo indique necesario, se definirá un ejercicio unipersonal o un cuidado personal unipersonal. Respecto al cuidado personal compartido, que para que ustedes se ubiquen, cuando uno habla hoy del cuidado personal, lo tiene que asociar a lo que antes denominábamos tenencia. El cuidado
personal compartido admite en el nuevo sistema dos modalidades. Puede ser indistinto o puede ser alternado. ¿Cuál es la regla a seguir por el juez? El indistinto. Esto se traduce en lo que venía siendo la jurisprudencia más reciente, en establecer que la convivencia estable del hijo será con un progenitor, pero el otro tendrá un amplio régimen de comunicación. De esta manera se garantiza la coparentalidad, que es el fin que se busca a través del Instituto de la Responsabilidad Parental. Y por último decirles que tengan en cuenta que en el ámbito de las relaciones entre padres e hijos, un abogado tiene que tener muy en claro que si hay un compromiso de derechos de un niño o un adolescente, el niño o adolescente es protagonista en la toma de decisiones, de acuerdo a lo que se conoce como el principio de autonomía progresiva. Principio de autonomía progresiva que se emparenta y mucho con el nuevo modelo de capacidad que está en el código en el libro 15. ¿Estamos? Bien. De manera maratónica, tratamos en grandes líneas, aclaro, muchísimas cuestiones que restan por profundizar y dejan ustedes la profundización, pero bueno, espero que mínimamente hayan podido